Hey, bienvenidos a Hablando con Historia. El día de hoy estamos con Pau y Hola. vamos a hablar sobre mitos y realidades que existen en torno a la pobreza que tiene el continente africano, ¿no? Y varios de sus países tienen muchos problemas y muchos de los videos que están en YouTube tienen como las ideas más de Europa es el problema. Entonces, o no solamente Europa, ¿no? Pero tienen como visiones muy parciales que por el momento vamos a dialogar y vamos a ver qué tan ciertos son o qué problemas tienen, ¿no? Entonces, la idea aquí es que sepas cuáles son las principales posturas y si tienen sentido o no. Entonces, Pau, ¿cuál es tu rol aquí? Pues yo soy esa chava que vio videos de YouTube y pues platicando aquí con David un poco, él me dijo que muchas de esas cosas que yo leí y que vi pues son más mitos que realidades, o algunos sí son realidades pero pues están Sobredimensionadas, vamos a decir. exacto. ¿No? O sea, Entonces pues aquí vamos a dialogar un poco para ver qué tan sobredimensionadas o qué tan mitos son. entonces, y la primera impresión, ¿qué te dijeron esos videos? O Pues sea, miren, a mí esos videos me dijeron que la culpa casi de todo lo que tiene, de la pobreza de África fueron los europeos, porque fueron los que llegaron a colonizar este país, bueno, este continente más bien, y pues ellos hicieron que los esclavizaron. Primero que nada, como siempre, bueno, como dicen los videos, esclavizaron a los africanos. ok. Comentario, ¿cuándo empezaron esta colonización? Si te acuerdas un poco del siglo. Ahí mencionaban que en la Edad Media. Ok, la Edad Media entonces probablemente va a ser, para que me lo entiendan, cuando se descubrió América, más o menos sería un proceso similar en África, no de descubrimiento, pero acuérdense que los portugueses también estaban expandiendo las rutas de comercio y exploraron en diferentes lugares de África, porque trataban de circunnavegar todo el continente para llegar a la India, ¿no? Y sí es verdad que aquí hubo como un proceso de colonización, lo entrecomillo mucho, que realmente se le llamó como factorías, que era llegaban a ciertos lugares y ahí establecían murallas o pequeñas ciudades fortificadas en donde tenían un comercio muy importante. O sea, muchas veces pensamos que el comercio, la colonización de África fue igual que la de América y no. Los reinos africanos eran más fuertes y sí podían repeler a los invasores europeos. Entendían y los europeos militarmente eran superiores, entonces podían establecer relaciones asimétricas, pero no era tanto un rollo de que colonizaron exactamente igual, ¿no? Entonces, primero tener esa puntualización, porque la colonización moderna de África se da en el siglo XIX. Pero bueno, entonces, ahorita estamos en la Edad Media y me interesa que me comentes un poco sobre lo que viste de la esclavitud o de lo que sabes. Pues bueno, mencionaban que la esclavitud se dio porque, como dijo David, en primer lugar se colonizó América, pero por las enfermedades que traían los europeos, pues los americanos no tenían defensas en contra de esas enfermedades y pues muchos pues fallecían, no estaban débiles, bla, bla, bla. Entonces los europeos optan por agarrar a los africanos, que como dijo David, pues sí eran un poco más fuertes, o sea, en cuanto a muchas cosas, o sea, carácter, físico, etcétera, etcétera. Entonces los europeos optan por agarrarlos y hacerlos sus esclavos para la mano de obra, para el comercio, para ir a otros países, etcétera, etcétera. Y pues ahí es donde empieza todo la esclavitud, vaya, de este país. Aquí entonces hay que agregar otros dos. Es que yo me interesaba hacer este video porque he visto cientos de los videos y todos son como, es que sí, pero no, o sea, es verdad que el comercio de esclavos en África se intensifica, ya existía antes, pero se intensifica con el descubrimiento de América. En primer lugar, ¿por qué los indios eran más débiles? Es verdad que eran más débiles físicamente en el sentido de que eran más pequeños. O sea, para que me entiendan, el africano promedio si medía 1,70, el indígena promedio medía como 1,50. Entonces, no, pues la diferencia de tamaños afecta la fuerza física, o sea, es algo que no se puede negar, pero eso no significa que el indio fuera mal trabajador. Lo que pasó es que después de la conquista, muchos de los indios estaban deprimidos, aunque pueda sonar como una explicación poco científica, leanlo. es la verdad. Sí, o sea, suena de, ¿tú cómo sabes que estaban tristes? Pues los conquistaron, no estaban muy felices porque les destruyeron a sus ídolos, a sus dioses, hubo muchos problemas de alcoholismo, o sea, está datado que realmente hubo como una transformación emocional por el cambio y el choque cultural que se vivió, ¿no? Entonces, eso tiene que ver. La cosa aquí con la esclavitud en África es que muchas veces se piensa es que era tan fácil como que los europeos llegaban y veían a un negro, lo agarraban y lo metían al bote y era de que, sí, de que, oye, ¿quieres un vidrio? Ven, súbete a este barco. ¿Quieres dulces? Sí. No era así, nada que ver, o sea, realmente muchas veces quienes vendían los esclavos eran otros reinos africanos, o sea,
el reino de Zulu, el rey, mientras tenía sus guerras, muchas veces eran guerras tribales, no es por demeritarlas, pero tenían guerras entre diferentes tribus, hacían prisioneros y esos prisioneros los vendían a los europeos. O sea, era muy raro que los europeos fueran, que no digo que no pasara, pero era muy raro que los europeos no fueran quienes directamente capturaban o esclavizaban a las personas, sino que compraban los esclavos. Sí había personas que los esclavizaban, Sí. pero era muchas veces entre ellos mismos. O sea, y la esclavitud es un tema. Sí, pues empezaron a tomar la esclavitud como una manera de tener dinero, ¿no? Claro, al final de cuentas. Porque era una actividad comercial. O sea, vender seres humanos es bien lucrativo. O sea, es una actividad que se tardó siglos en destruir porque es muy lucrativa. Deja demasiado dinero. O sea, en el aspecto moral, vivimos en el mundo del capitalismo donde la ecología y el cambio climático no nos importa si hacemos dinero. Entonces, ustedes imagínense que es exactamente lo mismo hace Pero siglos. con personas. Con personas, exactamente. Exacto. Entonces, la esclavitud, y en ese momento, no era algo exclusivo de África. Existía en los reinos más avanzados de Arabia, en China, en Europa, existía en todos lados, ¿no? Entonces, hay que entender que obviamente pues, el europeo aquí juega un plan muy importante porque dinamiza y potencia esta actividad económica, porque era una actividad económica, pero no es de que es por ellos, no. O la actividad ya existía desde antes. Entonces no es culpa de ellos. Son un atenuante, ándale, vamos a verlo así. Porque muchas de las cosas que vamos a ver, los europeos son atenuantes de problemas que ya existían, aunque sí van a crear otros que vamos a ver más adelante. Entonces... Bueno, otra cosa que vi en estos videos es que ahora pasa de que podían tener esclavos a que ya no, o sea, se prohibió a todos los países poder tener esclavos. Entonces, en el video se mencionaba que esto fue como un detonante en África para que hubiera más pobreza, porque como ahorita lo mencionaste, era como un método de comercio, o sea, era un método para que generaran dinero, entonces ahora no podían hacer, sí lo hacían, ¿verdad? Pero ya no lo podían hacer como que tan abiertamente, entonces obviamente empezó a generar menos dinero y ahí mencionan que eso también empezó a generar que pues hubiera menos dinero y hubiera menos comercio en este continente. Ok. Otro punto importante es que esta visión considera, o sea, África es un país muy rico en recursos naturales. O sea, de hecho existió, no me acuerdo el nombre, pero existió un rey africano que tenía tanto oro. O sea, él tenía tanto oro que una vez fue a peregrinar a la Meca. O sea, hizo un viaje de peregrinación. Y a donde iba le regalaba oro a todos. O sea, el pato iba. Pero el problema es que regaló tanto oro que hizo que el oro se depreciara. Entonces el oro ya no valía nada. O sea, le regaló tanto oro a todos que hizo que el oro se depreciara completamente porque perdió su valor. Esto lo saco a colación porque realmente la actividad económica de África antes sí tenía, sí tenía un nivel productivo relevante, tenía recursos que explotar y que solamente porque la esclavitud dejó de ser importante, África dejó de tener dinero, pues hasta cierto punto puede ser verdad porque dependían de un comercio internacional y de la entrada de divisas o demás. Pero claro, o sea, realmente, y aquí entra en el papel que tienen los reinos africanos, o sea, es como, ok, ¿qué pasó con todo ese dinero que entró del comercio? Que probablemente los europeos, no voy a decir que hacían tratos comerciales justos, porque igual y les vendían, yo qué sé, determinados artículos que eran muy difíciles de conseguir en África o manufacturas a niveles muy caros, ¿no? Que eran desproporcionados. Pero bueno, en el comercio, el que acepta el trato, pues no podemos decir, exacto, ay, es que los europeos quisieron buscar el mejor trato. Qué malo. O sea, también tengamos este cinismo económico, ¿no? De la postura real que tendríamos y la postura éticamente correcta y entender que muchas veces son distintas, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué hicieron con el dinero? Todas las tribus africanas, reyes, etcétera, que les llegaba de la venta de esclavos. Pues en el video solo se menciona que les llegaba dinero por los esclavos, pero en realidad no mencionan como que qué hacían con ello. Solo dicen que eso, o sea que como África, bueno, el continente africano es muy rico en todo esto de oro, minerales, material para hacer ahorita lo que son los electrodomésticos, celulares, bla, 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 que sí era utilizado para eso, pero en realidad pues es la corrupción, ¿sabes? O sea, se lo quedaban para su propio bienestar. Ok, aquí estamos metiendo en la época todavía, vamos a hablar ahorita de la época moderna donde sí se crean electrodomésticos, pero en este momento en el que estamos hablando todavía no. Sí, todavía no. Sí, siglo XIX, sí, porque luego lo normalizamos bastante. Pero sí, o sea, lo que me interesa señalar aquí es que no es enteramente culpable, vamos a decir, los europeos establecieron tratos de comercio muy desfavorables, eso es verdad.
no es por buscar culpables, pero es una realidad, ¿no? La cuestión aquí es que, bueno, también esta gente que hizo con el dinero. O sea, también es como, llegó mucho dinero y ¿qué hicimos? Pues nada. No lo guardamos. Sí, vivimos 3, 4 siglos y pues quién sabe dónde está. O sea, también entender que no todo el dinero que se perdía era pues culpa propiamente de los europeos, ¿no? Que regresamos. Sí tienen, aquí cada vez, entre más llegamos al presente, más culpables son, si lo quieren buscar un culpable, ¿no? O sea, pero más aumenta su influencia en los problemas actuales que tenemos. Entonces, ahorita que vamos a llegar con la colonización actual, ¿viste algo al respecto? Pues vi más bien lo de que ya ves que siempre se dice que África es el continente que tiene más corrupción y más grupos pues que se pelean, digamos. Sí. Y bueno, no sé si tenga que ver, pero ahí mencionaban que también no por culpa de los europeos, pero por influencia de los europeos, ellos digamos que dejaron pues las fronteras o los países como que muy mal acomodados. Por ejemplo, se menciona que en el Congo hay alrededor de 250 etnias juntas y pues al final de cuentas cada etnia tiene su creencia, cada etnia tiene su idioma y se menciona que eso es lo que hace que haya tanto conflicto porque cada uno quiere mandar en su país, pero son demasiados y por eso siempre están en guerra. Aquí hay que contextualizar que la colonización moderna de África, la que pasó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, tiene que ver con unos tratados, la verdad es que me van a perdonar, no me acuerdo si eran exactamente o sea, sé que se realizaron en Bélgica, Bélgica tuvo un papel muy importante. Sí. No recuerdo si eran los de Brujas o París, alguno de esos. Me van a disculpar estas noticias, ¿no? Pero lo importante aquí es que se dividió África entre las grandes potencias europeas. Bélgica recibió, por ejemplo, el Congo, Alemania recibió una parte, Francia otra, que era el norte de África con lo que es actualmente Algeria, ¿sí? Algeria, Túnez, etc. Bueno, entonces los europeos se lo dividieron y obviamente no respetaron esto que está comentando Pau. Que es lo mismo que pasó en todos los demás países, ¿no? O sea, todos los problemas del Medio Oriente que ahorita existen tienen que ver con eso. Es como que no se respetaron las divisiones políticas. Esto es durante la conquista, ¿no? Durante la conquista, evidentemente, la actitud de los europeos era: llegamos, hacemos nuestras colonias, que nos den dinero, les vendemos nuestros productos y bye. O sea, aquí sí, genuinamente no había una preocupación, vamos a desarrollar una economía, una distinción de clases, no. Y muchas veces aprovechaban estas divisiones que existían entre diferentes tribus para potenciarse. ¿Viste más o menos el tema de Ruanda, de los Hutu, de tal? Por ahí va un poco, pero cuéntame. Justo eso iba a mencionar ahorita, David mencionaba Bélgica. Se supone que, bueno, los belgas, no sé si así se les llama, ellos dividieron los Hutus. Eran el 85% de la población. Piensen en una de las divisiones geográficas. En un país, digamos. Sí, o sea, porque si les digo exactamente acá, voy a poner la imagen, ¿no? Pero acá. En una de las divisiones de un país lo que va a pasar es que Bélgica llega y... Ahora sí, Pau. Y entonces, digamos que los Hutus, que era una etnia, para que entiendan más o menos, eran el 85%. Y los Tutsis, que eran otra etnia, eran solo el 15%. Pero los belgas, nomás por su opinión, había una razón política ahí, ¿verdad? Pero ahorita ellos hicieron que los tutsis, aunque eran menos, tuvieran más poder que los hutus. Entonces digamos que a los hutus los relegaron. Ellos tenían puestos más bajos, ganaban menos dinero, hacían cosas más X. Mientras que los tutsis eran... Sí, mientras que los tutsis eran más poderosos, o sea, eran muy fuertes en la ganadería, en la agricultura, todo esto, y pues obviamente eso les enojó muchísimo a los hutus. O sea, lo que pasa aquí es que se hace una división de castas. O sea, es como esta casta, los hutus, los tutsi, solo pueden hacer determinada actividad y no pueden realizar actividades gubernamentales, etc. Entonces, ¿por qué eligieron a la minoría? El tema con la minoría tenía que ver que por un lado fueron más afines al gobierno belga, pero también tenía que ver con que ya pertenecían como una casta de élite antes de que llegaran. Entonces era más fácil realizar una asociación con ellos porque ya tenían cierto poder político en la zona. Los hutus. Exactamente. Entonces te alías con los que ya tienen poder y no con los que no lo tienen. Aunque a veces puede ser al revés, pero en este caso fue así.
Entonces lo que hicieron aquí muchas veces es que se aprovecharon de estas divisiones, no es que solamente las crearan, las van a crear cuando luego se vayan de África y después del proceso de descolonización van a decir, bueno, esta es tu frontera. Y ahí arréglatelas sí, tú. sí, exactamente. Entonces en Somalia, todos los países, no todos, pero la gran mayoría de los países de África son como, pues es que la mitad de de mi tribu está en otro país y yo tengo este sistema político que no me interesa. Eso les generó muchos problemas, ¿no? Pero entonces, realmente el proceso de colonización que tuvo Europa ahí, pues fue un proceso de pillaje, de depredación, como han sido todos los procesos de colonización en su mayoría. Sí, no es que solo sea en África. Sí, o sea, en todos lados, ¿no? La cuestión aquí es que fue un proceso mucho más moderno, que no entendió las particularidades culturales, porque siempre decimos, España fue la peor colonizadora. No, realmente España se preocupó mucho por los nativos, por los indígenas, eran como, teníamos muchas leyes para proteger a los indígenas y estamentos especiales para eso, y eso no pasó tanto en África, o sea, en África realmente eran vistos como mano de obra. Como esclavos. Claro, pero sin ser esclavo realmente, sin que ya fuera permitido. Entonces, ¿qué viste sobre la descolonización de África? ¿O no hablaban mucho sobre No, de eso no hablaban mucho, solo hablaban de esta parte de que revolvieron todas las etnias con todos los países, o sea, que hubo como una revoltura, pero en realidad no... O sea que eso tiene que ver con una génesis de problemas, pero luego vamos a suponer, existieron estos países, no dejaron buenas estructuras, instituciones económicas, porque no lo hicieron, y cuando se empieza a descolonizar el país después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en algunos países, en algunos lugares durante la Primera Guerra Mundial, lo que va a pasar entonces es que se van y dejan unas divisiones políticas muy malas, ¿no? Entonces, el caso, pues, todos tienen casos muy emblemáticos, ¿no? Pero el de Somalia, que es uno de los estados fallidos, más fallidos que existen en el mundo, Somalia tenía una economía decente, pero luego decidieron empezar una guerra para que toda la tribu que se consideraban que pertenecían a la gente de Somalia se quedara indemnizada. Entonces invadieron otro país. Y eso hizo que su economía se fuera al garete y el país se acabó destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos países en África hacen eso, o sea, acaban en guerras o acaban en guerras civiles internas. ¿Por qué? Porque la tribu tal quiere el poder político, quiere ser los gobernantes y no quieren que sus rivales de la tribu X tengan el poder. Va a sonar muy generalista, pero pasa en muchos países. O sea, ustedes pueden leer la mayoría de los países africanos modernos y van a ver que en algún punto tienen un problema entre tribus que están peleándose por el poder político y que tienen muchísimos problemas de corrupción. O sea, es una de las cuestiones más grandes y usualmente uno de los países que va bien a nivel económico y que no tienen tanta corrupción, lo había notado pero ya lo perdí. Bueno, al rato lo encuentro. Sí, los apuntes increíbles, ¿no? Pero, Botswana. Botswana, así ya. No lo puedo pronunciar correctamente, ¿no? Pero Botswana, que es un país que se dedica a la producción, a la venta de diamantes. Tiene muchos diamantes en ese país. Se dedicó a invertir en infraestructura, en educación, en cosas. Y no se enfocaron tanto en este rollo de la corrupción porque la supieron sortear, supieron tener un buen gobierno. Y es un buen ejemplo de un país que está muy estable a nivel político. Actualmente empieza a tener problemas con el tema del valor del diamante, etcétera, porque se enfoca en una actividad primaria de alta fluctuación. No es una clase de economía, algún día se las doy. El punto es que la corrupción es el gran problema de África. O sea, realmente se fueron los europeos y ese lugar sigue siendo muy corrupto. Es un tema estructural que dejaron los europeos, eso es verdad. Pero no es culpa enteramente de los europeos. Entonces, ¿has visto algo al respecto? ¿Sabes? ¿Te gustaría comentar? ¿En cuanto a los europeos? O a la corrupción en África, ideas generales, pues, antes de que me vaya más. Pues bueno, yo considero que generalmente cuando uno busca los conflictos en África, siempre te va a salir el de Ruanda, que fue el genocidio masivo que hubo, que murieron alrededor de 1 millón de tutsis, que era lo que les comentaba. Es lo que dijo David. Se van los europeos y en 1964 se independiza este país que fue Ruanda. Pero aquí ya existía el conflicto entre los Hutus y los Tutsis. Entonces, pues cuando se independiza,
los Hutus, que eran la mayoría, ahora sí toman el poder. Ajá. Sí, porque hay que entender que muchos de estos países se democratizan, lo entrecomillo, porque la mayoría acabaron como dictaduras. Exacto. O sea, pero es que este proceso de democratización fue muchas veces, ya somos una democracia, llegó un sujeto al poder, o muchas veces lo acababan deponiendo por un golpe de estado, o ese sujeto se acababan tronando en el lugar durante generaciones, se volvían unas dictaduras, ¿no? Entonces, también hay que entender que esto no fue porque los europeos decidieran que fueran dictaduras. Y tiene que ver con todo un tema estructural que ya tenían en ese país y que las instituciones eran muy débiles y esta gente dijo, no se podían sostener. Sí somos una democracia, pero aquí nadie cree en la democracia, aquí realmente no entendemos qué es una democracia, o sea, porque hay que tener una conciencia cívica. Igual y muchas veces ustedes pueden decir, ay, ¿cómo no van a entender qué es una democracia? Es que estás pensando que son más tontos. No va por ahí, o sea, el rollo es que tiene que haber una conciencia cívica de cuál es el valor de tu voto. Sin más, en México muchas veces no entendemos el valor del voto, cuál es el valor de las manifestaciones, de los derechos, de las garantías, de las constituciones. ¿Cuál es la construcción que has hecho en ese país a nivel intelectual para que estas instituciones estén legitimadas y que alguien que no usurpa el poder pueda decir, pues es que es lo mismo? Pero bueno. Sí, que no cualquiera se meta al poder. Exacto. Y pues esto fue lo que pasó en Ruanda, o sea, digamos que un Hutu, la verdad ahorita no les vengo manejando el nombre, pero pues un Hutu tomó el poder y en 1994, específicamente el 6 de abril, se derriba el avión donde iba este presidente que pertenecía a la etnia de los Hutus y pues bueno, se desató la guerra porque pues ellos consideraron que los que lo habían derribado eran los Tutsis, que honestamente la información ahí está como que muy, o sea, no dice si sí fueron ellos, nada más dice que esto generó que hubiera esta guerra y pues al final de cuentas fue un genocidio que yo sé que a lo mejor algunos no saben qué es un genocidio, es una matanza por creencias o por órdenes políticas, etcétera, etcétera, pero es matar a un grupo específico de personas o a una minoría, en este caso la minoría que eran los Tutsis. Como 1 millón, ¿no? Mataron. Sí, las cifras son 1 millón de Tutsis, pero la matanza fue muy, muy sádica, o sea, los descuartizaban, violaban violaban a mujeres, pero alrededor de 10 hombres violaban a una mujer, se quedaron alrededor de 450,000 huérfanos, etcétera, etcétera, o sea, fue una masacre. Que luego tenemos que entender que esto deja más daños estructurales, deja una sociedad más fracturada, deja muchas rencillas, o sea, deja muchos problemas, o sea, hay que entender que luego esto genera daños a largo plazo. Obviamente el asesinato de millones de personas, el millón de personas es muy malo, pero también hay que entender todo lo que luego deja esto en la sociedad. Es como la guerra con el narcotráfico, ¿no? Aquí en México, o sea, socialmente estamos muy dañados y somos muy apáticos ante ciertos fenómenos, ¿no? Pero bueno, regresemos a África. El problema aquí mucha gente dice, es que ¿por qué los europeos no hicieron nada? O sea, ¿por qué los europeos no detuvieron la guerra entre los Tutsis y los Hutu y tal y cual? El problema es que muchas veces no se pueden meter. No, y aparte de eso, o sea, cuando los europeos se meten en un conflicto, son malos, porque son intervencionistas, no respetan las garantías y los derechos de los pueblos y la libre autodeterminación de matarse entre la gente, yo qué sé. Siempre hay gente que te va a decir que está mal que intervengan. Y cuando no intervienen, también te van a decir que está mal. Malos. Sí, exactamente. Entonces, estamos en estos dos polos distintos. Te voy a enseñar un caso en el que la intervención no siempre es buena, aunque sea muy buena, que es esta idea de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria... Sí. Todos en algún punto de nuestra vida vimos estos videos de que dona dinero para un niño africano o dona dinero para que esta comunidad a todos nos tocó en la escuela, ¿no? De que este día va a ser para que traigan comida, ropa, se va a enviar a África y todo. Que, muy bien. Sí, cosas así, de escuela de niña rica, por cierto. Estudiamos en la misma escuela de la primaria, ¿verdad? Pero, no, el rollo aquí es que cuando se hacen estas ayudas humanitarias, regreso al ejemplo de Somalia, el problema es que la ayuda humanitaria que se envió, cuando era en cantidad de dinero, llegaba mucho dinero al gobierno somalí. Entonces, había tanta corrupción, hay un meme muy padre que enseña un lugar así de casas de tejados y de madera, todos feos, así de que... lugar sin ayuda humanitaria, y luego sale la misma imagen, pero con una camioneta de último año, lugar con ayuda humanitaria, o sea... Hay mucha corrupción. Entonces, ese dinero se acaba quedando en las manos de los políticos. ¿Qué pasó en Somalia? Se acabó quedando en las manos de los políticos, concretamente en el Departamento de Defensa. ¿Y qué hicieron? Les estaban mandando dinero para que invirtieran en infraestructura, en comercio, en industria y todo eso que hicieron. Compraron armas.
Entonces, Somalia era, creo que el segundo país, solo por Más debajo. peligroso. El tercer país, sí, o sea, el tercer país con más armas per cápita del mundo. O sea, para que entendamos, solo Estados Unidos y Corea del Norte tenían más armas durante los 80 y los 90 que Somalia. O sea, que entendamos que Somalia es un país que económicamente, ¿de dónde saca todo esto, Exacto. no? Entonces, eso era un problema. Segundo, la ayuda humanitaria que llegó en forma de alimentos también fue negativa, porque eso afectó A que los artesanos, a los comerciantes. a los agricultores. Así O sea, afectó a los agricultores, ¿por qué? Porque la comida que llegaba desde fuera se les regalaban o era mucho más barata que la que se producía localmente, y la que se producía localmente no la podían comprar porque los salarios no les permitía, y los pocos que lo hubieran comprado ahora se iban a la comida comunitaria. Entonces eso destruyó la agricultura local del país y les empezó a generar más problemas estructurales. A lo que le llaman el ciclo de la pobreza, ¿no? Sí, va a ir por ahí precisamente, que no es un concepto que me gusta del todo, pero funciona. Pero funciona Pero para así explicar. le dicen. Sí, o sea, no, está bien, o sea, realmente. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí entonces? Hay todo un tema de rencillas propias de los países que tienen que ver con problemas de corrupción, culturales, etcétera, que nacen y podemos encontrar muy probablemente su génesis durante la colonia. Yo diría que incluso desde antes, porque como ya dijimos, ¿qué pasó con el dinero de la venta de los esclavos? Pero bueno, eso ya sería igual irnos demasiado atrás y necesitaríamos un estudio muy específico para rastrear eso. O sea, pero problemas de corrupción, de segregación social, demás, tienen que ver con Europa. Pero cuando los países se independizan y ya llevan casi 60, 70 años independizados y con la capacidad de crear sus propios mecanismos, con problemas y con dificultades, como los hemos tenido en Europa y los han tenido en China y en Japón y en muchos otros lugares, en la India es un ejemplo también. Pero lo superan. Bueno, sí, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, pero es este rollo, también es la gestión, las políticas y los lideratos locales. O sea, con lo que quiero llegar es no decir qué buena es Europa, no hizo nada mal, para nada, no va por ahí. O sea, Europa influenció y ha potenciado mucho estos problemas, o sea, pero realmente también son las personas que están dentro de estos. Hay una tesis muy buena sobre la intervención y la ayuda humanitaria que realizó una española, que habla precisamente de todos estos problemas, ¿no? Se las voy a dejar en la descripción. Pero la cuestión es que entonces no se vayan tanto con esta idea de que solo hay un malo. O sea, todos los problemas sociales, culturales son multifactoriales. No pueden considerar un solo elemento, no pueden considerar que uno solamente es malo. Y la historia, por último, no se trata de buenos y malos. O sea, porque como pueden ver aquí, hay decisiones tanto de gente africana, de sociedades en concreto, de otros países extranjeros, de los países propios. Incluso América tiene algo que ver en esto, porque si no hubiera sido por el descubrimiento de América, la colonización de América, no se hubieran dado tantos esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que entender que son varios factores y que para cambiar a una sociedad se necesitan muchas cosas, por lo general también mucho dinero, pero cuando que no hay. Y cuando ha habido dinero han comprado armas. O sea, que también hay que entender todas estas cosas, ¿no? O sea, ir viendo estos factores. Pau, ¿algo para concluir? Pues creo que también muy importante saber que la ayuda que a veces enviamos afecta más que beneficiar, y muchas veces nos enojamos cuando alguna persona, político, etcétera, etcétera, dice de que ya no envíen ayuda, ya paren con eso, y decimos de que qué egoísta, su pueblo se está muriendo de hambre, se está muriendo de sed, pero a veces es esto, o sea... ¿Qué impacto positivo ha tenido la ayuda de Exacto. 30 años, o 20, o 10? Hay que cuantificarlo, o sea, y que regresamos. No hay que decir, es que son muy malos administrando sus recursos porque son africanos. No me va a faltar un racista que va a decir, porque son negros. O sea, no me va a faltar. Pero no va por ahí. O sea, la corrupción es estructural. Pregúntenle a México. O sea, la corrupción en México jamás se va a poder borrar de la noche a la mañana. Y necesitamos muchos pasos y muchos procesos. Pero hay que entender que no es tan fácil como que nos manden mucho dinero, Exacto. mucha comida a otros países y ya vamos a estar bien. O ya se va a mejorar nuestra economía porque tenemos más dinero. No, tristemente. Y pues por mi parte ya sería todo. Muchas gracias por escucharnos y espero que hayan aprendido un poquito más de lo que es el continente africano, así como yo, que aprendí mucho más. Y pues los dejo con David. Finalmente, o sea, no se queden tampoco solo con mi idea, lean más artículos, lean, bueno, mi idea, la de los dos, porque los dos compartimos. Lean más artículos, lean más cosas, tengan una visión plural. Se fijan aquí, hablamos más de posturas y de perspectivas que datos muy concretos, que datos brutos, duros, que luego lo podemos hacer. Si les gusta, déjenos los comentarios al respecto. Pero, Like. Comentario, like, suscripción, cosas que a todo el mundo le Síganme en mis molesta. redes. Claro.
Pero bueno, yo sería eso, te recomiendo que leas más cosas, que no te quedes solo con los videos, porque usualmente son unas fuentes de información muy buenas, o sea, sin más estamos haciendo uno. Pero lo resumen mucho y dejan de lado mucha información. Claro, y cualquier vato puede grabarse y decir lo que quiera, entonces chequen sus fuentes también, porfa, siempre es importante eso. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.